tejido que cumple una función específica diferente a las demás. ¿Por qué es un tejido humano básico? Porque hace qué o qué, o cómo la vaina. Nos ayuda a tomar recepción de estímulos externos, nos ayuda a organizar. Desde ahí. Nos ayuda, nos da la recepción de los estímulos, externos o internos, pero nos avisa cosas. Sí. Para que uno pueda hacer eso tiene que ser excitado. Entonces esa es una de sus características, es excitado. ¿Y qué más? Le da como un orden al funcionamiento de los órganos, da orden para que la función vital conecte con todo. Ok, entonces es un sistema que da orden. ¿Y cómo da orden? Mandando señales. Entonces es un tejido que transmite información. ¿Sí? Pero entre que recibe y transmite, recibe aquí, transmite acá, ¿qué pasará? ¿Pasa un tiempo? Tiene que haber una conexión y eso se llama que conduce el estímulo. Conecta, sí, físicamente conecta, pero ¿a qué conecta? Pues para conducir esa información de un lugar a otro. Recibe información, conduce información, transmite información. ¿Sí veo o no? Sí. Bueno. Y el protagonista de novela aquí es que es la neurona. Hay varias cosas importantes que decir de las neuronas. La primera cosa que vamos a decir de las neuronas es que las neuronas maduras no se reproducen, no se dividen, no forman nuevas. Es decir, con las neuronas que nacemos, con esas nos quedamos y en el transcurso de la vida, por desgracia, las perdemos, pero no las renovamos. ¿Sí? Y entonces ustedes, enfermeros, me dirán, ah, sí, pero ¿por qué la señora que le dio el ACV pudo volver a caminar, por decir algo? ¿Sí? Porque esa es otra cosa bonita de este tejido, y es que si la neurona no se ha muerto, la neurona se puede recuperar. En ocasiones se puede recuperar. ¿Sí? Y la otra cosa que tenemos que decir es que las neuronas tienen una conexión, pero pueden dejar de hacer esta conexión e irse a conectar en otra parte. Y eso es lo que se llama plasticidad neuronal. ¿Cómo era que se llamaba la profesora esa que decía así, Tinoco, cómo era, y de pronto se acuerdan? Eso es plasticidad neuronal y tiene mucho que ver con la memoria. ¿Sí? ¿Y por qué la señora pudo volver a caminar? Porque volvió a activar esos sistemas neuronales que tenía dormidos porque no los estaba usando. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero la neurona no se murió, bendito Dios. Porque si las neuronas se mueren, muertos est no resolverá, como dicen en mi tierra, o sea, nos relamos. ¿Sí? Oh. Estas células son unas células que tienen un cuerpo, y del cuerpo se emiten prolongaciones. Unas se llaman dendritas, y sobre las dendritas recibe la información. Puede ser una o varias. Y el otro tipo de prolongación que sale del cuerpo es el axón, a través del cual conduce y transmite el estímulo
pero ese sí no puede ser sino uno. En el cuerpo neuronal nosotros tenemos el núcleo y los organelos que nos ayudan a la supervivencia celular. Por ejemplo, el retículo endoplásmico rugoso nos va a producir las proteínas que nosotros necesitamos. Bueno, ¿y aquí qué necesitamos? Pues aquí necesitamos proteínas del citoplasma, pero ahí también se producen, por ejemplo, proteínas que son receptores de membrana. ¿Sí? Se producen enzimas necesarias para hacer neurotransmisores. O sea, es absolutamente necesario. Como produzco muchas cosas que tengo que mandar a alguna parte, entonces tengo muchos Golgis, tengo muchas mitocondrias, es decir, el cuerpo celular es la parte de la neurona de la supervivencia. Si el cuerpo sobrevive, la neurona tiene opción de sobrevivir. Si el cuerpo se muere, les decía que del cuerpo salen las dendritas. Y la característica de las dendritas es que sobre la membrana tienen receptores para ciertos neurotransmisores y sobre esas membranas se localizan axones de otras neuronas que hacen sinapsis con ella en ese punto en particular. Y además de la membrana de tener unos receptores para un neurotransmisor, además también la membrana tiene canales de sodio dependientes de voltaje. Ahí ese pedacito se los digo y ustedes me lo dejan ahí en stand-by. Ya les explico para qué sirve esa vaina. Y no baje el volumen, qué pena con ustedes. Tiene canales de sodio. Tiene canales de sodio. Qué pena con Dependiente. ustedes. Cuerpo dendrita. Dijimos, del cuerpo sale un axón, que ese es único. Y el axón se desprende de una zona que, como pueden ver, no tiene ni Golgi ni nada de esto, solamente tiene citoesqueleto y esa zona se llama cono axonal. Dijimos, de las dendritas o a las dendritas mejor les llegan estímulos de otras neuronas y ahí hay una sinapsis. Ese estímulo de otras neuronas no es de otra neurona, es de miles de neuronas. ¿Sí? Y cada una le dirá a esa neurona en particular un mensaje que puede ser excitatorio, llamémoslo sí, o inhibitorio, llamémoslo no. Entonces, como pueden ver aquí, en esas sinapsis, unas dicen que sí, son excitatorias, otras dicen que no, son inhibitorias. Todos los mensajes que le lleguen a una neurona, todos los va a conducir sobre la neurona hasta el cono axonal. No importa lo que diga, sí o no, excitatorio, inhibitorio, no importa, todo se conduce así. Y todo llega a la membrana del cono axonal.
En la membrana del cono axonal se va a hacer, digámoslo de esta manera, una sumatoria. ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? A ver quién gana. Y vamos a ver las posibilidades de lo que eso pueda suceder. El otro detalle que vamos a tener que tener en cuenta aquí es que en ese sitio en particular hay más canales de sodio dependientes de voltaje. Y tenemos que entender entonces lo siguiente: toda membrana está polarizada. ¿Eso qué quiere decir? Que adentro hay unas cargas y afuera otras. Y usualmente las membranas por dentro están en negativo. Aquí positivo, aquí negativo. Eso es el reposo. ¿Sí? Entonces en esta gráfica estaríamos aquí, en lo negativo. Vamos a decir aquí por dentro. ¿Sí o no? Los estímulos excitatorios son positivos y los inhibitorios son negativos. Entonces, si me llegan muchos excitatorios, en la membrana va a haber un cambio y de ser así de negativa voy a tender a volverme positivo si ganan los positivos. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Contesten algo. Vamos. Esas canales de sodio dependientes de voltaje, fíjense lo que les estoy diciendo, dependientes de voltaje, se van a abrir si y solo si este cambio llega a un punto que vamos a llamar umbral. ¿Hasta ahí vamos? Ok. Estamos. Entonces, en este caso, esa sumatoria de estímulos nos llevó a la positividad que llamamos umbral. Si nosotros llegamos aquí, si nosotros llegamos aquí al umbral, ¿qué va a suceder? Que se van a abrir, esto porque no marca ya. Gracias a Dios, ayúdenos. Cuando lleguemos aquí, los canales de sodio dependientes de voltaje, quiere decir que yo llegué a este voltaje, entonces esta cosa se me abre. ¿Y qué entra? Sodio. ¿Qué es el sodio? Unión positiva. Eso quiere decir que si para adentro me van a llegar muchas cargas positivas, yo voy a seguir así. Ahora soy positivo por dentro. ¿Están viendo? Ok.
Cuando llego a este punto en que me ha entrado todo el sodio posible, tengo además un canal de potasio dependiente de voltaje. ¿De cuál voltaje? Cuando llegue aquí, a este voltaje, se me abren estos y yo saco potasio de dentro para afuera. ¿Y qué es el potasio? Unión positivo. Entonces voy a perder positivos adentro. ¿Sí o no? ¿Sí? Si pierdo positivos me vuelvo negativo. Entonces, vuelvo, caigo incluso por debajo de esto. Hasta acá. Mucho más negativo de lo que empecé. ¿Sí? Porque aquí sale potasio. Y aquí entra sodio. ¿Sí o no? Sí. Cuando yo llego aquí, los canales se me cierran y yo vuelvo al equilibrio. Vuelvo aquí. ¿Sí o no? Hasta ahí entendido. Oiga, pero ¿qué pasa si ganan los positivos y no llego al umbral? Profe, una pregunta. Entonces es que en la gráfica de arriba dice sale el sodio, ¿sí? Y acá en la de abajo, cuando llegamos al umbral, dice que sube y ahí dice que baja. Entonces no entiendo la gráfica de arriba con la de abajo. O sea, mira. Ahí Porque la de umbral. arriba, espérate un momentico, la de arriba es la del equilibrio, o sea, esto de aquí abajo. ¿Sí? Oh. Entonces la pregunta iba a que, ¿qué pasa si ganan los positivos pero no llego al umbral? Nada. ¿Sí? ¿Qué pasa si ganan los negativos? Nada. Ah. ¿Sí o no? Conclusión. La neurona va a recibir todos esos estímulos. Aquí se va a decidir cuál de las tres cosas puede pasar. Si pasó esto, no pasa nada. Si pasó esto, no pasa nada. Pero si pasa esto, se va a producir un potencial de acción y este cambio de potencial de acción se va a producir en este punto particular en el cono axonal. Ahora, como este cambio de carga es tan grande, el estímulo de este va a hacer que se estimule el que sigue. Y entonces el potencial, o sea, la carga, o sea, el mensaje, ¿sí?, va a ir de este punto al que sigue. Cuando este se despolarice, ¿qué va a pasar? Se despolariza el que sigue, el que sigue, el que sigue, y entonces vamos a ir corriendo por esa acción hasta que lleguemos al final. ¿Sí o no? Ahora, si esto de la conducción se da por simple vecindad, ¿por qué este no estimula a este y a este? ¿Por qué? Y la respuesta es la siguiente. Porque cuando este se estimule por esto, cuando el siguiente se estimule por esto, el anterior está aquí. Y entonces sacarlo de aquí es mucho más difícil
incluso que cuando empezamos. Por eso el anterior no se despolariza cuando se despolariza el siguiente, porque van a destiempo. ¿Me expliqué? No. No, otra vez, por favor. Entonces, sobre esa gráfica vamos a entender. Este es el punto 1, o sea, donde se inicia todo, y este es el punto 2, que es el que sigue. En el punto 1 vamos a tener un cambio de cargas muy grande, que es este. El ¿Sí? del sodio. Ese es el De sodio. la entrada de sol. O sea, esto es esto. Pero inmediatamente que esto ocurre esto otro, que es volverme muy negativo. O sea, lejísimos del umbral. Y los canales de sodio solamente se abren si yo llego al umbral. O sea, aquí me queda fregado llegar. ¿Sí? Bueno. Entonces, este cambio hace que este abra los canales de sodio y se empiece a volver positivo. Pero esto va a ocurrir cuando esto llegue aquí. O sea, cuando este esté acá, el siguiente empieza apenas. ¿Sí? De manera que cuando este llegue aquí, el anterior está en la porra. ¿Ahora sí? Sí. Entonces, el potencial de acción, dice ahí, se da con la ley del todo o nada. O sea, se da o no se da. ¿Qué necesitamos para que se dé? Llegar al umbral. Porque si no llego al umbral no pasa nada. ¿Sí o no? Y seguimos por ese axón llevando ese estímulo hasta que llegamos a la parte final del axón donde usualmente se ramifica. Y cada una de esas ramificaciones termina en un botón, que se llama botón sináptico, que es ese moradito que está ahí. ¿Qué es este moradito que está ahí? ¿Hasta ahí vamos? Oh. Ese botón sináptico va a encararse con la estructura a la cual le llega el mensaje. Puede ser un músculo, puede ser otra neurona, puede ser una célula, puede ser muchas cosas. Y como este es el que trae el mensaje y este el que recibe el mensaje y todo esto se llama sinapsis, entonces vamos a decir que la terminal sináptica es la membrana presináptica. Y la que recibe es la postsináptica. ¿Qué tengo yo en la membrana presináptica, o sea, la del botón sináptico? Tengo unos canales de calcio dependientes de voltaje. Número 1. Número 2. Tengo unas vesículas que contienen el neurotransmisor, pero que no se han abierto. Entonces, borro aquí. Tengo unos canales de calcio dependientes de voltaje. Y tengo unas vesículas que tienen el neurotransmisor que están pegadas pero no se han abierto. Y tengo otras que se llaman de reserva
que son las que van a reemplazar a las que están pegadas. ¿Sí o no? Oh. ¿Qué tengo en la membrana postsináptica? Tengo que tener un receptor para este neurotransmisor en particular. Porque si no tengo un receptor para ese neurotransmisor es como si me hablaran el mandarín, pues no entendí. No me puede comunicar. Ok. ¿Qué pasa entonces? Que yo venía aquí con la membrana que me decía se volvía positivo por dentro, ¿sí? El potencial de acción iba corriendo. Y yo me iba volviendo positiva por dentro, aquí, y después acá, y después acá, y después acá, y llegué a la terminal sináptica y traje todo ese voltaje positivo a esa membrana. ¿Sí o no? Ok. Ese voltaje positivo me va a abrir los canales de calcio. Y los canales de calcio van a hacer que las vesículas se abran y liberen el neurotransmisor. Si no, no lo libero. Cuando estas se abran, entonces estas se van y estas las reemplazan. ¿Sí o no? Oh. Entonces yo ya liberé un neurotransmisor. Ese neurotransmisor va a ir a la membrana postsináptica, va a unirse a su receptor y esa unión va a tener una consecuencia, sea excitatoria o inhibitoria, dependiendo de la sinapsis específica a la que yo me refiero. ¿Sí o no? Ahora, le pusimos otra cosa. Oiga, yo tengo un neurotransmisor. ¿Y esa vaina qué es? Es una sustancia química que estimula a un receptor específico. ¿Sí o no? ¿Y de dónde carajo saqué los neurotransmisores? Los neurotransmisores pueden ser de dos tipos, peptídicos o no peptídicos. Los peptídicos los produzco en el cuerpo, allá en el retículo rugoso, y los mando blu, 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 hasta la terminal sináptica. Los neurotransmisores no peptídicos los produzco y los reciclo aquí en la terminal sináptica. ¿Sí o no? Lo mando, lo degrado, el producto, los pedacitos los vuelvo a meter y lo vuelvo a armar. Les decía entonces que el neurotransmisor va a atravesar la hendidura, o sea, el espacio que hay entre las dos, y va a estimular a un receptor que está en la membrana postsináptica. Ese receptor puede hacer varios efectos. Primer efecto, abre canales de sodio dependientes de voltaje, esos que dijimos que había en las dendricas, ¿se acuerdan? Que les dije, déjenmelo aquí en remojo. Puede abrir canales de sodio y entonces será excitatorio. O puede abrir canales de cloro, que es negativo, y entonces la célula se va a volver muy negativa. Eso es inhibitorio. ¿Sí o no? Dependiendo del neurotransmisor, vamos a tener entonces sobre esa célula particular un efecto excitatorio o inhibitorio. Hasta ahí la neurona. ¿Hay alguna pregunta? Profe, la parte del inhibitorio y el excitatorio.
Y entonces lo volvemos a hacer aquí. ¿Sí? La célula es negativa por dentro, positiva por fuera. Si yo con ese neurotransmisor abro canales de sodio, Entonces, con el canal de potasio pasaría lo mismo que con el de cloro. más o menos sí, porque con el canal de potasio yo saco potasio, o sea, pierdo cargas negativas, positivas. Sí, la respuesta es ¿sí, mío o no? Bueno, yo puedo clasificar las neuronas de 1.000.000 de formas. Las puedo clasificar por cuántas dendritas tienen, porque axón dijimos solo hay uno. Ahora, para que les quede clarito y después no se me confundan, axón solo hay uno, pero ese axón puede emitir ramitas en su recorrido, que se llaman colaterales, ¿sí? Pero solo hay uno, del cuerpo solo sale uno. En cambio dijimos dendritas puede ser una, y entonces se llaman bipolares, como las de la retina, por ejemplo, o en la maduración, esta junta las dos prolongaciones y después las vuelve a separar, se llama pseudomonopolar, que son, el ejemplo serían los ganglios sensitivos, o lo más común es que sean multipolares, o sea que tengan muchas dendritas. Pero yo también las puedo clasificar por la forma del cuerpo, entonces tienen forma de pirámide, tienen forma de pera, ¿sí? Les puedo decir mil cosas, pero en la vida diaria, lo más importante, o sea, lo que usted realmente usa, es si una neurona es excitatoria sobre otra o es inhibitoria sobre otra. ¿Sí? Porque es así como se forman las redes en el sistema nervioso. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? ¿Sí o no? Fuera de las neuronas, que son las que llevan y traen los chismes, hay otros tipos celulares que son básicos porque las neuronas son de lo más sensibles. Ya dijimos que si se nos muere una nos fregamos, ¿sí? Y están especializadas en hacer eso y nada más, pero no son capaces de controlar lo que está afuera. Entonces para eso hay estos tipos celulares que se llaman las células de glía. Las células de glía entonces hacen en conjunto que el medio donde están las neuronas sea propicio para la función neuronal. Las más tesas de todas se llaman los Para la función astrocitos. funcional. Para la función. Se llaman los astrocitos. Los astrocitos son unas células que tienen prolongaciones, que tienen paticas, y esas paticas se paran sobre los vasos capilares y rodean al capilar en su totalidad, de manera que nada que salga del capilar entra directamente al tejido nervioso, sino que tiene que pasar por él. Astrocito. Entonces, entre todos los astrocitos le forman una cubierta al capilar de manera que nada puede salir del capilar sin pasar por el astrocito. Por lo tanto, estos rodeando al capilar forman una barrera
entre el tejido nervioso y la sangre, por eso se llama la barrera hematoencefálica. ¿Y para qué me sirve a mí la barrera hematoencefálica? Para que todas las porquerías que yo como, me unto y etcétera, no lleguen a la neurona y la vayan a matar, porque entonces me fregué. ¿Sí o no? Usualmente las cosas no pasan, las cosas malas no pasan, pero cuando las cosas malas son muy chiquitas, pasan. Por ejemplo, el guarito. El guarito. Ahora no saben qué es guarito. No es que se va a leer en escultural hoy. A ver. Sí. Todas estas porquerías que ahora se fuman, se toman, se untan, se de todo, todas las porquerías también pueden pasar. ¿Por qué? Porque son muy chiquitas o porque son muy liposolubles. ¿Por qué liposolubles? Porque si tienen que pasar a través de una membrana, ser liposoluble es muy bueno, lo habíamos dicho en otras oportunidades. La membrana es grasa. Si yo soy grasa, yo me huelo. Y a mí qué me importa. ¿Quién se va a dar cuenta? Nadie. ¿Cierto? Y entonces ahí tenemos los efectos perjudiciales sobre las neuronas de este tipo de sustancias. Pero en general la barrera hematoencefálica funciona. La otra cosa que hacen los astrocitos es que los astrocitos se meten en la sinapsis y recolectan cierto tipo de neurotransmisor y lo quitan del sistema. Y entonces aquí volvemos a que yo en la sinapsis o tengo enzimas que me degraden el neurotransmisor o tengo un astrocito que se lo chupa y se lo lleva. ¿Para qué eso? Pues porque si el neurotransmisor sigue ahí, va a seguir molestándome a la membrana postsináptica. El neurotransmisor tiene que llegar a hacer lo que hace el chao, te vi, porque si se queda ahí, me sigue molestando acá. Lo tengo que quitar. Eso lo hace un astrocito. El astrocito además le da de comer a la neurona, porque forma la barrera hematoencefálica, coge la glucosa, la prepara en lactato y se la manda. O sea, díganme que no es un berraco de tipo. El astrocito es capaz de captar iones para que el medio en el que está la neurona tenga siempre la misma cantidad de electrolitos. Ajá, ¿y eso para qué? Ay, le pasé. Porque si aquí meto sodio, lo saco de aquí, o sea que para la próxima no hay. ¿Sí ven? En cambio, el astrocito dice, se metió el sodio para allá, mandémosle sodio, se saca sodio y lo mete allá, para que siga siguiendo sodio, para que esto pueda suceder. O sea, sin el astrocito la neurona no es nadie. ¿Sí o no? Y si no les parece suficiente, el astrocito es como se comen los neurotransmisores. El astrocito está pendiente, uy, esa sinapsis está activísima porque yo como y como neurotransmisores. Entonces la patrocina.
y le manda factores tróficos para que eso siga funcionando bien. En cambio, en otra sinapsis, dice, uy, no, pero esta sinapsis no la está usando nadie. Eso no manda ningún neurotransmisor. Eso sabe que no le mandemos nada a esas neuronas. Y entonces, como las neuronas no les están mandando cosas tróficas, cosas que las patrocinen, entonces se separan. Y ahí es cuando se le olvida el nombre de la autora Cipino. ¿Sí ven? Porque ya dentro de 3 años, ¿quién nos va a hablar de mí? Nadie. O sea, esa sinapsis se va a deteriorar, se va a abrir. ¿Sí? De pronto allá con mucho esfuerzo a ver cómo era, se acuerdan. Y de pronto no se acuerdan nunca, porque esa sinapsis nunca se volvió a hacer. ¿Me estoy explicando? ¿Qué horas son? Y además, entonces interviene en la inflamación, interviene en la cicatrización, interviene cuando una neurona del sistema nervioso central se lesiona. La otra célula de cría se llama oligodendrocito. Los oligodendrocitos también tienen prolongaciones, pero esas prolongaciones son como planitas y se envuelven sobre secciones de axones en el sistema nervioso central, mielinizando o no los axones del sistema nervioso central, solo en el sistema nervioso central. Ya, denme un minutico y ya les explico qué es mielinizar. El microbiocito es el macrófago del sistema nervioso central. ¿Quién se acuerda que hace un macrófago? Fagocita, induce reacciones inflamatorias, llama a los linfocitos, arma la reacción inmune, tal. Bueno. O sea, que si a mí se me mete una bacteria en el cerebro, ¿quién va a reaccionar? El microbiocito. ¿Sí o no? Como ustedes ya vieron el sistema nervioso, ¿cierto? Como sistema. Entonces ustedes vieron que allá en el sistema nervioso central hay unas cavidades que están por dentro, unas cavidades dentro del tejido nervioso, que se llaman los ventrículos, el acueducto, ¿sí? Ok. Todas esas superficies están cubiertas por unas células que se llaman las células ependimarias, que son células de recubrimiento. Pero hay unas secciones específicas en donde la pía se coloca debajo del epitelio y estas células se especializan como células de los plejos coroideos. Como la pía está asociada a un vaso sanguíneo, a partir del vaso sanguíneo, las células de los plejos coroideos producen el líquido cefalorraquídeo. Conclusión. En las cavidades yo tengo unas células que se llaman ependimarias que me recubren las cavidades. Pero en las zonas donde hay plejos coroideos, tengo las células de los plejos coroideos que me movilizan agua, electrolitos, glucosa, proteínas para formarme el líquido cefalorraquídeo. Hasta ahí el sistema nervioso central. ¿Y qué es el sistema nervioso central? Lo que está por dentro de las líneas, ¿cierto? Pero del sistema nervioso central salen nervios que ya no están dentro de las meninges, y esos nervios periféricos es el sistema nervioso periférico.
en donde también puedo encontrar algunas neuronas en los ganglios, por ejemplo el ganglio celíaco, por ejemplo, los ganglios de la raíz dorsal, que son los sensitivos, pero la mayoría del sistema nervioso central está conformado por nervios. ¿Y qué son los nervios? Los axones de las neuronas que están en el sistema nervioso central. ¿Sí? Esos axones, igual que allá teníamos el oligodendrocito, acá tenemos a la célula de Schwann. La célula de Schwann puede hacer varias cosas con un axón. Primera cosa, lo monta aquí, lo envuelve sin encerrarlo y lo sostiene, lo protege, pero fíjense ustedes que la superficie del axón está libre a la matriz y por lo tanto tiene acceso a los iones. ¿Sí o no? ¿Sí? Esa se llama una fibra amielínica. No es que la fibra amielínica no tenga célula de Schwann, sí la tiene, pero la célula de Schwann no se envuelve. Y por lo tanto, toda la fibra tiene acceso a iones. ¿Qué sería esto? En otros casos, la célula de Schwann se coloca sobre el axón, saca el citoplasma así y se envuelve. ¿Sí o no? Conclusión, que quedó sobre el axón: la membrana, porque el citoplasma lo saqué. ¿Sí o no? La célula de Schwann envolviéndose ahí. Lógico. Queda entonces aquí el núcleo. Queda aquí encima del núcleo para que no vaya a morir la célula de Schwann. ¿Sí? En conclusión, le forma una cubierta. ¿De qué? De membrana. ¿Qué dijimos que eran las membranas? ¿De qué están hechas las membranas? De lípidos, de grasa. ¿Sí o no? La grasa no deja pasar el agua. Y los electrolitos están en el agua. En resumen, yo dije que la célula se envolvía. Esta es otra, que se envolvió. Estos son los dobleces. Además de que aquí me están formando una capa de grasa que no me deja pasar agua y electrolitos. Además de eso, los dobleces se pegan con uniones muy cerradas a la membrana del axón y por lo tanto si un electrolito quisiera colarse por aquí, pues tampoco puede. ¿Sí o no? Entonces no puede pasar por la mitad ni puede colarse por el lado. O sea, este pedazo de axón queda sin acceso a electrolitos. ¿Sí o no? ¿Cómo hacíamos un potencial? Con electrolitos, que eran los que me cambiaban la carga. O sea que ese pedazo de membrana deja de existir eléctricamente hablando, porque no tiene acceso a cambios. O sea, como una monja de clausura, ya la dejan. ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros explicamos el potencial de acción, dijimos que uno estimula al que sigue, y entonces ahí había un paso a pasito, despacito.
es lo que hacen las células amielínicas. ¿Sí? Porque toda la membrana tiene acceso a electrolito. Entonces por eso esas son despaciosas y lentas, porque tienen que ir pasito a pasito para conducir el estudio. ¿Sí? En cambio estas, aquí hay un punto en que puedo intercambiar esto, pero esto no existe eléctricamente, entonces voy de aquí a acá. O sea, voy de brinco en brinco. Por eso se llama saltatoria. Conducción saltatoria. Por eso es rápida, porque va en zancadas, ¿no? Un pie detrás del otro. Y estos espacios donde sí puede haber un intercambio se llaman nodos de Rambier. Y entonces yo les dije, déjenme la mielina ahí en stand-by. La mielina la puede formar la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico o el oligodendrocito en el sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. Aquí la célula se envuelve toda en el sistema nervioso periférico, en cambio un oligodendrocito puede mielinizar cierta porcioncita de 5 distintos, porque tiene prolongaciones y cada prolongación se envuelve sobre un axón distinto. ¿Sí o no? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Entonces, vimos ahí el axón. Vimos ahí el axón, que son esto. Vimos que la célula de Schwann lo envuelve, pero un nervio tiene miles, millones de axones distintos. Entonces los axones se hacen o se juntan a través de un tejido conectivo que se llama endo por dentro, neuro del nervio. Y se distribuyen en secciones, o sea, en haces. Entonces tengo aquí el axón, la vaina de mielina, el endoneuro. En corte longitudinal, aquí tengo el axón, la redecita esta es la vaina de mielina y esto es el endoneuro. Pero eso es un fascículo del nervio. Tengo el axón, la célula de Schwann, el endoneuro, pero fíjense ustedes que los axones se agrupan en haces. Cada haz está recubierto por un tejido conectivo denso regular colágeno que se llama el perineuro, que funciona como una barrera hematoencefálica, como una barrera externa que protege a los axones que están adentro de cosas externas. Los anestésicos. Los anestésicos se burlan de esa barrera. ¿Sí? Y por eso podemos anestesiar primero. Pero otras cosas no pueden pasar. Ahora, todos los haces los juntan el epineuro y el epineuro es la cubierta externa protectora del nervio. Dijimos que en el sistema nervioso periférico tenemos neuronas y que en el sistema nervioso periférico, cuando encuentro un cuerpo neuronal, digo que ahí hay un ganglio. ¿Eso se lo dijeron en anatomía o no? ¿Sí? Bueno. Dentro del ganglio entonces tengo cuerpos neuronales. Los cuerpos neuronales ya vimos por qué los teníamos que proteger. Entonces, en el sistema nervioso periférico, los cuerpos ganglionales están revestidos por unas células que se llaman satélites o lemocitos, misma vaina,
que cubren el cuerpo y lo protegen como si fuera un astrocito. De este cuerpo neuronal van a salir axones y los axones van a estar recubiertos de células de Schwann. Y tengo dos tipos de ganglios. Los ganglios sensitivos que están en la raíz dorsal, que es esta, y los ganglios simpáticos, como el celíaco, por ejemplo, o este de la raíz de la cadena paravertebral, en donde encuentro neuronas simpáticas. ¿Sí o no? Pero un ganglio es un sitio por fuera del sistema nervioso central donde yo tengo cuerpos neuronales. Esos cuerpos neuronales están protegidos ya no por un astrocito, sino por unas células satélites. Eso era lo que tenía. ¿Alguna pregunta? Todo el mundo quedó ya. Nos vamos a tirarnos la barrera hematoencefálica. ¿Sí o no? Listo, chao. Pues con ese tema.